¿El cambio climático es algo malo o algo bueno? No te pierdas esta Vemo Talks porque vamos a ver casos de éxito basados en las oportunidades que esta situación global está generando. Buenos días y buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están sumando acá en Argentina, donde estoy yo. Son las 13 horas, pero sabemos que hay gente de toda Latinoamérica que nos está acompañando. Así que les invitamos a que se vayan presentando en el chat, nos cuenten si quieren de dónde son y también que nos cuenten de cómo es que se enteraron de esta charla y que llegaron a este encuentro para que nos conozcamos un poquito más. Yo soy Nati Macei, soy activista ambiental y abogada y en redes sociales me llamo Ecointensa y hoy voy a ser una de las moderadoras de esta segunda charla, esta segunda Vemo Talk, en la que vamos a estar hablando sobre transición energética justa, que es un tema súper importante. ¿Te querés presentar, Mel? Muchísimas gracias, Nati. Y la verdad estoy súper emocionada de estar en esta segunda charla, como mencionas, como una parte que, como continuación de este tema que es muy importante saber. Yo soy Melissa Beitia, también mejor conocida como Mel de Vive Sin Basura en redes sociales, y soy activista ambiental y emprendedora. La verdad también me da muchísima emoción presentar a nuestros invitados del día de hoy, que son Luciana Proietti de la organización 500 RPM y Aaron Sáenz, es el director de Vemo Impulso. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos sean a esta plática. Ahora en breve les vamos a pasar la palabra para que también puedan presentarse un poco ellos y vamos a hacerles algunas preguntas, pero les cuento tanto a nuestros invitados como a quienes están sumando que esta es la segunda charla, la segunda Vemo Talk. Hace algunas semanas nada más tuvimos la primera charla en la que hablamos sobre cambio climático, el papel de los combustibles fósiles y el consumo energético como parte del problema. Sí, justamente también hablamos que las energías renovables son un rol fundamental como parte de la solución para mitigar la crisis climática y lo que intentamos hacer en esta plática que no sea nada para expertos, sino que sea una plática amena donde todos podamos participar y aprender mucho más. Totalmente. Y algo que surgió en la charla anterior fue el concepto de transición energética, que es a donde queremos profundizar mucho más hoy. Y dentro de esa profundización, ir de un lugar al otro, de las zonas rurales a las zonas urbanas, para entender un poco cuáles son las realidades de cada uno de esos lugares y de alguna manera cómo podemos hacer para enfrentar esos problemas que tengo entendido que son diferentes y que por lo tanto requieren de distintas soluciones. Así que vamos a hablar justamente con Luciana y con Aaron para que nos puedan explicar un poco desde sus perspectivas, que son muy distintas, cómo funciona esta transición energética. Y lo que queremos también es proponerle a ustedes que usen el chat para hacer preguntas o comentarios, porque vamos a estar tomando algunas de esas preguntas para también derivarlas a nuestros invitados. Justo, creo que eso es importante para que esto se sienta más como una conversación muy incluyente con el público y no nada más nosotros aquí hablando como pericos. Me encantaría empezar, Luciana, que nos cuentes un poco de qué va 500 RPM. Nos cuentes brevemente, a partir de tu trabajo, qué es la transición energética, que lo resuma súper simple para alguien que no tiene ni idea de qué trata esto. Bueno, chicas, un gusto, un orgullo estar acá y qué responsabilidad estar hablando a toda Latinoamérica. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y va la presentación. Yo soy la presidente actualmente y cofundadora de 500 RPM, que es una organización abocada a la transferencia tecnológica de energías renovables con el objetivo de lograr el desarrollo rural y también proyectos educativos, ¿no? Poder transmitir estos conocimientos a jóvenes estudiantes. Así que, bueno, desde el año 2010 trabajamos en proyectos justamente educativos, trabajando con escuelas técnicas, con universidades, con orientación técnica, en lo que es la construcción de aerogeneradores principalmente. Trabajamos con un diseño de aerogenerador que es el diseño Pigot, que es de autoconstrucción y es el aerogenerador más difundido del mundo de estas características. Y además lo utilizamos en la implementación de proyectos de desarrollo rural
en donde la energía se utiliza para fines productivos de la electricidad. También en electrificación de escuelas rurales y demás. Así que bueno, hemos hecho también I+D, hemos hecho un montón de trabajo a lo largo del país, de la Argentina, pero también llevando esta tecnología a otros países de la región. Así que bueno, hay mucha agua bajo el puente. Con respecto a lo que es la transición energética, el objetivo de la transición energética es poder cambiar las matrices de lo que son energías sucias o contaminantes hacia una matriz más limpia, deshacernos de los fósiles en ese proceso y poder pasar a energías renovables como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, para poder combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. Así que para ir respondiendo rápidamente a las preguntas, creo que ahí estaríamos. Buenísimo, gracias. Es súper inspirador. Para mí, igualmente me suena muy lejano, y en algún punto las preguntas que me surgen tienen que ver con cómo es que se puede implementar eso, porque lo que tenemos entendido, quienes tal vez estamos más desde un lugar de el estudio o leer noticias y no tanto en el campo, digamos, parece todo muy difícil. Y hablamos mucho de los costos ambientales y de los costos sociales, ¿no? De llevar a cabo esta transición. Desde tu lugar, ¿ese costo ambiental lo tienen en cuenta o se hace la transición energética a cualquier costo? Digamos, no importa cómo afecte eso al ambiente, no importa cómo afecte a las comunidades, vamos con este proyecto y lo implementamos. ¿Cómo funcionaría? Bueno, ahí justamente está el foco más, el ojo más fino, digamos, puesto en las energías nuevas y en la forma en que se implementa, ¿no? Como los ODS marcan, no es solo lo económico ni lo ambiental, sino también lo social, y por eso se habla de transición energética justa, digamos. El objetivo es poder cambiar estas fuentes de energía a fuentes más limpias, pero considerando que sea de manera equitativa, protegiendo a las comunidades, a los trabajadores afectados, promoviendo de alguna manera una justicia social. Y bueno, en eso se trabaja tanto a nivel de alta potencia como de baja potencia, que ya les vamos a contar un poquito más. Bien, y ahí hay como una subpregunta que saldría, que es si podés decirnos alguna diferencia entre lo que es la ruralidad o la búsqueda de soluciones para las zonas rurales y la búsqueda de soluciones para las zonas urbanas. Bueno, justamente en las zonas urbanas se da mucha más uso de energía, mucha más contaminación, y en el mundo rural, por ahí la problemática principal es la pobreza energética y el acceso, ¿no? En el caso de Argentina tenemos distintos mundos rurales, en toda Latinoamérica pasa lo mismo, pero acá es bien marcado, hay un mundo rural muy desarrollado y un mundo rural vulnerable, que es el que no tiene acceso a la electricidad, digamos, y ahí es donde nosotros trabajamos más fuertemente. Bien, gracias. Muchísimas gracias por explicarnos, Luciana, de qué va un poco la transición energética. Y con esto me gustaría explicar brevemente la relación de la electromovilidad para poder introducir a Aaron a la conversación. Los vehículos eléctricos logran ahorrar muchísimas emisiones de CO2 porque se alimentan de electricidad en lugar de gasolina o diésel, lo que los convierte en una opción mucho más sostenible para el transporte. Por lo tanto, la electromovilidad es un componente clave para poder hacer esta transición energética, ya que puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Entonces, ahora sí, Aaron, platícanos acerca de Vemo Impulso y de qué forma ayudan a no dejar a nadie atrás en la transición energética en las ciudades y cómo es que Vemo Impulso ayuda a esta transición energética justa. Buenos días, Nat, Meli, Luciana. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, antes que empezar con esa explicación, mi nombre es Aaron Sainz, soy un ingeniero industrial, para darles un poquito de contexto, especializado en finanzas con más de 14 años de experiencia en el sector. Ahora también soy papá de una princesa de 1 año y medio y estoy esperando a mi segundo hijo. En este sentido, me es muy importante encontrar soluciones de alto impacto con una perspectiva social y ambiental que le dejen un mejor planeta a mis chiquitos. Bajando esto a la tierra, encontré la mejor forma de contribuir a través de Vemo Impulso y les estaré platicando del granito de arena que hemos aportado diseñando el primer producto de financiamiento inclusivo de vehículos eléctricos en Latinoamérica.
y cómo esta contribución sí está haciendo un cambio. En Vemo Impulso ofrecemos financiamiento de vehículos eléctricos accesibles y hechos a la medida para conductores de apps de movilidad. Con esto ayudamos a que ellos se conviertan en dueños de los vehículos eléctricos y que así tengan una fuente de ingresos propia. Al darles acceso a un vehículo eléctrico, ayudamos a acelerar la descarbonización del sector y además de ayudar al medio ambiente a través de este producto integrado, potencializamos el ingreso del conductor. Justo lo que mencionabas, Mel, derivado del ahorro en gastos operativos como el mantenimiento y el combustible que tienen. Y esto les da un 20% más de ingreso ya en la bolsa a los conductores. Claro, es un montón. ¿Y cuál es la situación actual de los conductores? Porque yo pienso en comprar un auto eléctrico y enseguida me imagino que es inaccesible, tal vez es muy difícil. ¿Eso lo reconocen ustedes, esa situación en los conductores de Uber o de aplicaciones de movilidad? ¿Y cuáles creen que son puntualmente tal vez los obstáculos a los que ellos más se enfrentan, ¿no? A la hora de buscar la descarbonización. Claro, Nat, y eso es súper cierto. En general es un sector sin acceso al crédito tradicional, ya que por la naturaleza del sector los conductores no cuentan con comprobantes de ingresos formales, muchas veces no tienen dinero para dar un enganche y por su situación financiera pueden tener historiales negativos en el buró de crédito. Y esto es solamente hablando del acceso al crédito. Ahora, sumando que para adquirir un vehículo eléctrico hay un alto costo de adquisición, o sea, los vehículos eléctricos son más caros que los de combustión, se debe tener acceso a la recarga, no solamente oportuna, o sea, que esté cerca, sino también que sea rápida para que no tengan que dejar de trabajar. Y muchos de los conductores no tienen la posibilidad de instalar un cargador en su casa. Entonces, en Vemo Impulso entendemos esta situación, por lo que les hacemos un estudio de crédito no tradicional. Tomamos en cuenta todas las variables alrededor del conductor y no solamente las variables tradicionales como las del buró de crédito, sino también información de su experiencia de trabajo, en las plataformas, cómo lo hacen, cuánto tiempo le dedican, y les ofrecemos un producto con todo lo que van a necesitar incluido, tomando en cuenta su situación económica. Por ejemplo, no pedimos enganche, les incluimos los trámites, seguros, telemetría especializada para poder monitorear el auto, la batería y el cargador. Incluimos el mantenimiento preventivo para que ellos no tengan que desembolsar dinero durante su operación. Los vehículos sustitutos para que sigan trabajando en caso de accidentes o corralones. Entonces, considerando que este es un crédito productivo, nunca paren de generar ingresos. Instalamos un cargador en su casa, si esto es posible, y les damos acceso a la red de recarga a través de nuestra app, que les permite tener puntos de recarga rápida en toda la ciudad. Entonces, les proporcionamos un ecosistema de movilidad limpia para que esto sea posible. Claro, es un buen ejemplo, me parece, de cómo se puede vincular la justicia ambiental con la justicia social, ¿no? En algún punto, porque todas esas personas que tal vez tenían la intención de poder acceder a un auto eléctrico o tal vez ni siquiera un auto eléctrico, a mejorar el auto con el que trabajan, por todas las características que tiene sacar un crédito, se quedan afuera de ese progreso o de esa posibilidad. Entonces, de esta manera, creo que es importante siempre empezar a ver esos cruces y cómo trabajar en cuidar a nuestro planeta también tiene mucho que ver con incorporar a todas las personas, esto de no dejar a nadie atrás y tener formas creativas para romper con todos esos limitantes que terminan dejando a tanta gente afuera tradicionalmente. Gracias, Aaron, estaba muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Creo que justo también lo que mencionas, Nati, es súper importante. Ya hablamos un poco más acerca de la transición energética en las zonas urbanas y ahora me gustaría regresar a platicar con Luciana de la transición energética en las zonas rurales y me gustaría saber cuál crees que sea la importancia de trabajar con personas que viven en zonas rurales en este sentido de la transición energética. Bueno, ahí lo que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, esto que transmite Aaron está buenísimo para lo que es el cambio del mundo rural un poquito más desarrollado, o sea, son ejemplos que también se pueden aplicar a este mundo, con el foco puesto más en los que hablábamos recién, las personas que están fuera de la red eléctrica. Ahí la importancia es que ellos, por un lado, se puedan integrar al mundo económico ya con un enfoque sustentable, digamos, y para nosotros la energía
es la base del desarrollo y las energías renovables son la base del desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido es importante poder trabajar para que ya exista esa mirada dentro de lo que es ese mundo vulnerable rural que se puede ir incorporando con ya el foco en energías renovables, en producción agroecológica y demás, ¿no? En el caso de 500, nosotros trabajamos con soluciones para esta electrificación y el uso productivo, en donde vinculamos con horticultura y con un trabajo que excede por ahí lo que es la energía solamente, y con mucho foco en la educación y en el acompañamiento permanente para la incorporación de estas prácticas, tanto del manejo de los sistemas energéticos como de los productivos, digamos, y de la comercialización, o sea, vamos más allá. Te hago una pregunta que tiene más que ver con la implementación que tal vez con los motivos y con el beneficio ambiental que puede llegar a tener. ¿Cómo es que ustedes terminan acercándose a un pueblo o a una comunidad que entienden que requiere de estas herramientas para poder acceder a la energía? ¿Y cómo hacen para construir todo esto? Porque yo ayer a la mañana le cambié la tanza a la bordeadora para cortar el pasto y me sentí que estaba a otro nivel de manejo técnico de herramientas. De ahí a construir un aerogenerador, bueno, creo que ya sería una superheroína. Así que me encantaría saber si es fácil, si es difícil, cómo manejan todo ese conocimiento y con quiénes trabajan. Bueno, a lo largo de tantos años se va construyendo una red, ¿no? de instituciones, de organismos con los que vamos teniendo afinidad y se puede ir. En el caso de las escuelas técnicas, todas las escuelas técnicas están ávidas de aprender una cosa así, digamos, construir un aerogenerador es una formación integral que les permite unificar por ahí el trabajo que vienen haciendo, sobre todo desde los primeros años. Trabajo con madera, trabajo con metal, trabajo con electricidad, con resinas. Así que, mirá, yo no soy ingeniera ni técnica y aprendí a construirlos, así que siempre digo, cualquiera puede aprender. Es complejo, no es una tarea sencilla, pero con voluntad se aprende. Nosotros trabajamos, bueno, con las escuelas técnicas en eso, ¿no? Nos toma unos 7 días de trabajo, 7, 8 días de trabajo de full time, digamos, de 8 horas por día, con unas 15 personas que se van repartiendo en las distintas tareas de la construcción, que es esto, el trabajo con madera para el tallado de las aspas, que son la hélice del aerogenerador, el trabajo por ahí que más complejo es la construcción del generador en sí mismo, en donde se hace el bobinado, se unen las bobinas, después se coloca todo eso en resina para que quede ya protegido para estar al aire libre, todo el trabajo con metal de corte y soldado de piezas, y bueno, después todo lo que es la instalación y la conexión a todo un tablero de control que también se construye con los chicos. Así que eso para resumirte lo que se hace en 7 días, pero después el trabajo continúa, digamos, en todo esto que les decía, ¿no? El acompañamiento y que el sistema no quede ahí instalado y que no haya nadie de soporte, digamos. Claro, y después, por ejemplo, si hay que hacer arreglos, la gente que estuvo trabajando en la fabricación tiene las herramientas y las habilidades para poder arreglarlo, ¿o cómo sería? Claro, ese es el principal desafío, ¿no? De instalar una tecnología en el medio del mundo rural. Nosotros trabajamos con 3 niveles de acompañamiento, de mantenimiento, digamos. Hay una capacitación al usuario final, de uso, del correcto uso y del mantenimiento básico de los sistemas. O sea, cualquiera que tiene una máquina tiene que saber cuestiones básicas de cómo mantenerla. Eso se hace con capacitaciones prácticas, se les deja un manual y demás. El trabajo con las escuelas técnicas, que siempre están de apoyo, se rompe un aspa, las escuelas pueden volver a tallar un aspa y muchas veces lo hacen y de todo corazón, digamos. No es el objetivo de una escuela, pero muchas escuelas técnicas tienen como un objetivo extensionista y solidario y lo siguen haciendo. Y como no es el objetivo de una escuela, nosotros creamos equipos locales de mantenimiento que ayudan a esos mantenimientos más complejos, digamos, cuando se rompe algo, cuando hay una dificultad más grande, y además hacemos mantenimientos preventivos con visitas 2 veces al año para chequear que esté todo bien, bajar el aero, o también trabajamos con energía solar, se revisa un poco cómo está funcionando todo el sistema, ¿no?
Y estamos, bueno, en ese sentido siempre detrás de toda la instalación, y hay un trabajo fuerte también con, digamos, por eso fue que llegamos a la visión de que se trabaje con lo productivo, que no sea la instalación de un sistema para una carga de un celular o de escuchar la radio en el medio del campo, porque toda la instalación tiene un costo de inversión muy alto y después él tiene un costo de mantenimiento que hay que poder afrontar. Entonces, por eso nos volcamos hacia que la energía pueda brindar una economía a la familia, pueda generar un ingreso genuino y que después, con esa economía, puedan hacer un mantenimiento de los sistemas, costear reposiciones de equipos que llegaron al final de su vida útil y demás. Increíble. Muy, muy bueno el proyecto. Me encanta, y yo tengo una pregunta y además luego quisiera agregar una del público, pero me queda la duda de este aerogenerador, ¿la comunidad es dueña de este aerogenerador o cómo es que funciona el financiamiento para que ellos tengan esta solución? Nosotros trabajamos digamos, nosotros conseguimos la inversión inicial y en algunos casos, en el caso de instalaciones a escuelas, es una donación, digamos, para ellos, pero en el caso del trabajo con productores estamos incorporando un proceso de que ellos puedan pagar a medida que el proyecto sea exitoso, como un capital semilla, que ellos puedan pagar con las ganancias de esa economía la inversión inicial del sistema. Todavía no hemos llegado a lograrlo, pero estamos probando. Soñamos con algo como lo que estaba planteando Aaron para el mundo rural, en donde los productores puedan acceder a un crédito de inclusión financiera, pero para eso necesitamos digamos, una masa de productores más grande que con la que trabajamos. Estamos creciendo en eso, en los productores también, pero bueno, son procesos, es parte del proceso y de las cuestiones que vamos explorando en el camino también. Justo Sol Saliva hace una pregunta que creo que tiene que ver con esto. ¿Cómo pueden los gobiernos y las empresas apoyar a las comunidades rurales en la transición? Bueno, hay mucho para decir ahí. Los gobiernos tienen que brindar el apoyo. O sea, hay muchas cosas en las que se puede apoyar un proyecto así y que no necesariamente tienen que ver con fondos. Nosotros igualmente obtenemos fondos del gobierno para nuestros proyectos, por ejemplo, pero asimismo los gobiernos locales pueden aportar infraestructura, maquinaria agrícola, que muchas veces en los municipios rurales están disponibles y lo hacen. Algunas de las municipalidades con las que nosotros trabajamos nos hacen esos aportes. Digamos, hay recursos humanos, hay muchas cosas. No sé, nosotros ahora estamos instalando cartelería para una ruta de las frutillas del viento que hemos creado ahí en la Patagonia y ellos nos ayudaron con quién tenemos que hablar para las cuestiones legales de cómo instalar un cartel en la ruta. O sea, hay muchas facilidades que puede brindar un gobierno que van más allá de la plata, digamos. Tal cual. Me tomo una licencia para preguntarles a ver si se animan a jugar a algo rápidamente, que es cómo se imagina Aaron aplicando el esquema de solución de Vemo Impulso a la ruralidad y cómo te imaginás vos aplicando su esquema y su búsqueda de soluciones a las zonas urbanas. Si hay alguna cosa que pueda llegar a surgir ahí, tal vez de esa mezcla. ¿Lo ven posible? Bueno, Nat, antes que nada, me gustaría felicitar a Luciana por el extraordinario trabajo que está haciendo en 500 RPM. O sea, darles herramientas productivas a las zonas rurales para tener acceso a la electrificación me parece espectacular y es un trabajo importantísimo para el desarrollo. Ahora, llegando a tu punto, Nat, creo que igual podríamos explorar una posibilidad de llevar la electromovilidad a las zonas rurales con generación distribuida en sitio. Entonces, que estos mismos aerogeneradores puedan servir para generar la energía eléctrica para recargar los vehículos eléctricos. No sé qué opinas tú, Luciana. Sí, está bueno, Aaron, lo que decís. No me había animado a pensarlo tanto más allá, pero está genial. Tendríamos que ver cuánta electricidad se requiere y, bueno, ver un poco las cuestiones técnicas ahí.
pero sí, está buenísimo porque en el mundo rural en realidad nosotros competimos contra el combustible fósil, digamos. La mayoría de los productores tienen un grupo electrógeno. Y más que competir, está bueno que lo sigan teniendo al grupo electrógeno porque más de una vez les sigue salvando las papas. Pero bueno, que sea lo primordial la energía renovable ahí, ¿no? Así que a todo nivel y a nivel combustible, bueno, sería un sueño. También soñamos con el hidrógeno verde. Acá en Argentina se están haciendo proyectos y en la Patagonia puntualmente y lo vemos como ese combustible del futuro, ¿no? Va a demorar, va a ser parte de esta transición, digamos que tal vez primero pasemos a autos eléctricos y después pueda llegar este combustible que se visualiza como tan salvador, ¿no? Tan estrella, tan reemplazo directo del combustible fósil. Así que ahí soñamos. Con respecto a trasladar a las ciudades el proyecto que nosotros hacemos, bueno, claro, con generación distribuida. Lo que pasa es que todavía en muchos lugares no está habilitado, digamos, la posibilidad de conectarse directamente a la red o no es rentable, digamos, hacer una inversión semejante. Todavía no compite con la red eléctrica en muchísimos lugares, por ahí en más lugares del interior de nuestro país ya sí. Pero bueno, la verdad que el foco nuestro está puesto en la producción y ahí nos complica, digamos, en las ciudades. Sí estamos viendo zonas periurbanas en donde hay productores con acceso a la red y con dificultades en el acceso, digamos. Aunque tengan la red, tienen muchísimos cortes y eso les dificulta una producción también sostenida. Cosas así, digamos, se me ocurren. Pero nada tan genial como lo que acaba de decir Aarón. Muchísimas gracias, Luciana. Creo que la experiencia que nos cuentas en 500 RPM y también la del hito de luz que tuvimos en la charla anterior, justo muestran que son una gran alternativa para poder tener consumo eléctrico de forma más sostenible en las áreas rurales, ¿no? Pero parece que esto se aplica pues a menor escala y en lugares que el consumo energético es mucho más bajo que en las ciudades. Entonces me gustaría preguntarle a Aarón cómo podemos hacer para lograr una transición energética justa, o bueno, cómo logran hacer esta transición energética justa en las ciudades a gran escala. Sí, es un punto bien importante que tocas, Mel, porque justo lo que estábamos ahorita debatiendo con Luciana de si se puede llevar a zonas rurales o no, considerando los retos que tenemos y los retos de costos iniciales para poder obtener un vehículo eléctrico, es importante entender algo que tocamos brevemente en la primera pregunta, pero los conductores de apps de movilidad recorren más de 200 kilómetros al día. Esto no sé si sea algo que en la ruralidad podamos alcanzar, y es 4 o 5 veces lo que recorre un vehículo particular. En este escenario de alta utilización, los ahorros sí son mucho más considerables, ya que el costo de la energía eléctrica es 1/3 del costo del combustible, y por la sencillez del motor eléctrico, los gastos de mantenimiento y reparaciones bajan un 50%, por lo que no solamente se vuelve económicamente viable, sino una ayuda sustancial en nuestra batalla al cambio climático. Entonces, electrificar este grupo de conductores es una medida estratégica de reducir la huella de carbono en el sector de transporte y, a través de nuestro producto, ayudamos a eliminar la barrera del costo de adquisición. Por lo tanto, les damos acceso a una herramienta de trabajo más eficiente a los conductores que generalmente no tienen la oportunidad de adquirir. Entonces, es algo que se tiene que considerar y que ante una mayor utilización, el vehículo eléctrico es más rentable. Claro. Y así como hablábamos de la diferencia entre la ruralidad y las zonas urbanas, ¿ves diferencia entre la situación, el problema o las condiciones propias de los conductores de Latinoamérica con el resto del mundo? Porque acá, como decíamos, somos de distintos países de Latinoamérica, hay gente de toda Latinoamérica, entonces estas soluciones de financiamiento, ¿ves que son específicas para nuestra región o hay algunas características que se comparten con otras zonas del mundo? No sé cómo lo ves. Pues mira, Nat, yo creo que las características se comparten en todas las zonas del mundo que no tienen acceso al financiamiento. Entonces,
Por eso crear productos inclusivos que tomen en cuenta a todos los sectores de la población y realmente atiendan las necesidades y que sean accesibles, ¿no? De nada sirve tener un producto de financiamiento demasiado caro para el cliente. Y estos costos vienen aparejados de dos factores. Uno, que la financiera no entiende el riesgo real del cliente y haga un pricing demasiado alto por falta de información, o que pueda ser una financiera abusiva, que sabe que el cliente no tiene otra opción. Entonces, en ambos casos marginamos a los clientes. Y por eso es tan importante para solucionar este problema, crear productos hechos a la medida. Entonces, no está limitado ni a una zona geográfica ni a otra. Creo que la inclusión financiera tiene que llegar a todos los lugares, pero a través de apalancar diferentes fuentes de datos y el diseño de un producto que resuelva para todo el ecosistema, es la única forma que vamos a llegar a estos clientes que no tienen acceso al crédito. ¿Y esta solución te parece que llegó a su máximo esplendor o ves que puede mejorar? No, ¿Cuál sería el siguiente paso? Nat, yo creo que siempre podemos mejorar, ¿no? Y todo es perfectible. Entonces, tenemos que seguir apalancando las fuentes de datos para poder lograr hacer los productos más eficientes y entender a nuestro cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tocábamos de los sectores rurales, ahí se puede diseñar un producto específico para el cliente que está ahí y que no tiene acceso al financiamiento y encontrar cómo hacerlo productivo. No sé, podríamos darle un financiamiento para que transporte materiales agrícolas de una granja a otra, cosas de ese estilo, pero entender al sector y entender al cliente es la única forma de llegar a diseñarle algo a la medida. Y justo eso tiene que ver también con que esta transición energética justa tiene que tener esas soluciones que son específicas para cada entorno y para cada comunidad y que tenemos que traer a la mesa a esas personas, y escucharlas y entender cuáles son justamente sus necesidades. Y creo que lo que dices es clave, Aaron, para poder tener esa transición energética justa. Me encanta esta pregunta que nos hace aquí Mike Karam, que habla de cómo lograr la asequibilidad del transporte de bajas y cero emisiones, fomentando además la transversalización de la perspectiva de género en el transporte urbano, otorgando financiamiento accesible a más mujeres. Buenísimo, Mike. Pues muchas palabras grandes ahí que digerir, pero a ver si le cacho al grano de tu pregunta. Es, ¿cómo podemos diseñar un producto específicamente dirigido y accesible para las mujeres, considerando que en el transporte público tienen muy baja penetración? Entonces, de la misma manera, entender qué es lo que necesita la mujer para poder tener acceso a este financiamiento. Por ejemplo, en algún momento estuvimos pensando a través de una alianza con las apps de movilidad, cómo fomentar el acceso de las mujeres a este tipo de financiamientos, y entendimos que no es lo mismo un producto para un hombre que está trabajando en las apps de movilidad que para una mujer que potencialmente es mamá y que no va a tener las mismas 12 horas del día para poder trabajar en la plataforma de movilidad. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a un producto que no necesariamente requiera que sea un trabajo de tiempo completo para esa mujer? Entonces, tenemos que diseñar alrededor de los obstáculos que tiene cada sector de la población para poder entonces entender y diseñarles algo a la medida. Pero es un reto sin duda importantísimo y que tenemos que enfrentar. No recuerdo si lo dijiste, Aaron, ¿cuántas son las personas que ya son beneficiarias o que ya participan de Vemo Impulso? Entonces, nosotros históricamente hemos dado más de 2.500 financiamientos y hoy tenemos 1.400 financiamientos activos. Y un poquito para darles una idea de qué es esto, son padres y madres de familia que tienen dependientes económicos, 2 o 3 personas que gracias a este producto productivo están teniendo ingresos. Entonces, es algo de lo que estamos muy orgullosos. Y geográficamente, ¿cómo sería la distribución de los beneficiarios más o menos? Pues mira, te podría decir que alrededor del 50% de nuestra cartera está en la Ciudad de México, pero tenemos presencia en otras 4 ciudades a nivel nacional. Entonces, tenemos presencia en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, y próximamente estamos explorando abrir otras ciudades en donde también se pueda dar este financiamiento. Buenísimo.
Me encanta. Y algo que creo que no podemos dejar a un lado, hablando de transición energética justa, es cómo hacerlo sin destruir a la naturaleza y perjudicar a las comunidades. Entonces, Luciana, me encantaría escuchar tu punto de vista. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la transición energética y de escuchar a las comunidades, de considerar sus necesidades y sus visiones, es como que a veces parece como medio dádiva. Bueno, dale, hagamos una audiencia pública y escuchemos de qué se trata. Yo ahí soy un poco más vehemente y creo que hay que lograr el desarrollo de esas comunidades, o sea, impulsarlo fuertemente y no solamente esta visión de ponemos el oído, escuchamos lo que dicen las comunidades y después vemos lo que hacemos o hacemos lo que nos parece desde una visión del gobierno y las empresas, ¿no? Que hacen los grandes proyectos. Entonces, ahí hay que combinar lo que es la alta potencia con la baja potencia, digamos. O sea, que no pase lo que ya pasa con las grandes centrales instaladas, en donde nosotros que hemos recorrido todo el país, vemos por ahí las grandes líneas de la red eléctrica que pasa por campos de productores o de personas que no tienen acceso a la red. Y con los parques eólicos y solares ya se están viendo situaciones similares. O sea, gente emocionadísima en una escuela rural en Río Negro, porque le iban a poner un parque eólico al lado, entonces imaginaban que se iban a acabar todos sus problemas energéticos y de pronto eso va a la red, a la gran red eléctrica y se lleva esa energía hacia otros lados, a los centros grandes de consumo y no llega nada, digamos, a esa escuela o a ese lugar. O sea, ya está pasando, digamos, lo mismo y entonces esa realidad de tener en cuenta las comunidades tiene que ir más allá de una mera consulta pública o sino decir, bueno, a ver, esta gente está ahí y le falta todo esto, no tiene desarrollo, está bien, estamos en un contexto en nuestro país y en América Latina la situación también es similar, de grandes números de pobreza, estamos casi por la 50%, y en el mundo rural eso se nota muchísimo también y ahí es donde creo que tiene que estar la combinación, ¿no? Nosotros trabajamos con empresas, trabajamos con gobiernos, se hacen esfuerzos en ambos sectores, pero bueno, creo que ahí en la pregunta que hacían antes en relación al sector público, creo que tiene que ir más hacia un programa de política pública en este sentido. Ok, se está instalando esto acá, bueno, ¿qué vamos a llevar a las comunidades en serio, digamos? O sea, ¿cómo logramos ese desarrollo? Que no sea, te pinto el jardín de infantes que tenés en tu comunidad, sino cómo te ayuda a que te desarrolles, digamos. Creo que ese es un mensaje. Claro, y qué importante es pensarlo como, bueno, así como estamos buscando la transición y abandonar una matriz energética para ingresar a otra, abandonar también una matriz de pensamiento para poder incorporar otro, ¿no? Y no replicar la misma forma de desarrollo que perjudica siempre a los mismos y que en algún punto sigue profundizando las desigualdades. Justo hoy en la mañana veía un documental que se llama Transición, que se acaba de estrenar, es un documental argentino de una periodista ambiental argentina, y mostraban cómo en la zona de explotación de fracking acá en Argentina, la gente no tiene agua y pasan los caños de agua que van para el fracking por al lado de las comunidades y la gente no tiene agua. Entonces, ¿eso qué es? Tan clásico del extractivismo y de la producción de combustibles fósiles que no se replique en la producción de combustibles de base renovable, ¿no? Que realmente haya una inclusión de las comunidades y que sea sostenible en todos los aspectos posibles. Sí, tal cual. Esto que decís del cambio de matriz cultural, digamos, es clave. Nosotros estamos trabajando en muchos cambios de matriz de pensamiento cultural, de producción, con los proyectos que hacemos y tal cual es así. O sea, uno de los cambios en los que trabajamos es el cambio en la matriz productiva, por ejemplo. En la estepa patagónica ya no es más rentable la producción ovina. Para el 95% de los productores de la provincia de Chubut no es rentable, pero lo siguen haciendo porque es la producción tradicional y es lo que saben hacer. Y entonces ahí estamos en un trabajo de cambio cultural para decir, miren, la horticultura es de alta rentabilidad, es un cambio de paradigma, se produce así, es intensivo contra lo otro que es extensivo, es un trabajo
muy fuerte que hay que hacer con los productores, pero muchos ya lo ven, porque ya ven que no rinden las ovejas, que no rinden las cabras. Con respecto a lo que es el cambio climático en sí mismo, y ahí también tiene que haber un cambio en la visión, ¿no? El cambio climático tiene una visión muy negativa, esta idea del fin del mundo, de la hecatombe mundial, y creo que la transición energética nos da una pauta para pensar que trabajar por ella puede ser una forma positiva de ver el cambio climático y decir, ok, estoy haciendo algo que va a permitir que evitemos ir al colapso realmente, digamos, y creo que eso es importante para transmitir a los jóvenes y lo tratamos de hacer permanentemente cuando trabajamos en capacitaciones con jóvenes en nuestros proyectos, digamos, que se salga de esa visión negativa y depresiva, diría, porque está llevando a mucha gente a tirarlo a la toalla, digamos. Así que hay muchos de esos cambios que hacen falta. Sí, y aparte nos rodeamos de malas noticias y en algún punto es fácil perder la esperanza. Creo que ambos ejemplos, más las cosas que vimos en la charla anterior, que si no la vieron, la pueden buscar y la pueden ver, nos ayuda a renovar un poquito la esperanza y a pensar en estas posibles soluciones para seguir abonando a un planeta con futuro y no todo tragedia, ¿no? De alguna manera. Sí, tal cual. Y hablando de movilidad sustentable, quiero contar que acabo de terminar un curso de timonel, así que ahora aprendí a navegar a vela, que me lleve el viento. Voy a ver a dónde puedo llegar. Pero bueno, nada, les quería contar ese detalle. También la eólica está por todos lados en mi vida. Nos podés llevar a pasear con emisiones cero prácticamente, entonces. Me encanta. Creo que nada más yo quería reforzar un poco lo que dices. Creo que ese es el reto más grande que todos tenemos, el cambio de mentalidad y pasar de que es una catástrofe a volverlo una oportunidad de tener un mundo de más abundancia, más limpio, ¿no? Como que creo que esa es la oportunidad que tenemos ante nosotros y justamente creo que tenemos que pasar de la negatividad, que es muy fácil y muy sensacionalista y todo el mundo quiere decir nos vamos a morir, pero creo que tenemos que poder transformar todo eso que estamos viviendo en algo positivo y en una oportunidad como ustedes dos están justamente, lo viven todos los días y es súper importante mencionar estos proyectos para poder agarrarnos de esa esperanza y salir adelante. Y bueno, y sin más choros, me encantaría ya ir yendo con el cierre. Nos gustaría que en una frase muy simple pero poderosa, muy corta pero poderosa, nos cuenten Luciana y Aarón un resumen y una frase clave que les gustaría que la gente se quede con eso. Adelante, Luciana, por favor. Bueno, creo que de mi parte ya dije las dos más claves que tengo en mente en este momento. Una es que el desarrollo, la energía es la base del desarrollo y la energía renovable es la base del desarrollo sostenible. Y la otra es esta, ¿no? Cambiar la visión del cambio climático como una visión negativa hacia la transición energética es la que nos permite ir a la acción y tener una visión positiva al respecto del cambio climático. Me encanta, súper valiosas ambas frases, gracias. Nosotras por nuestra parte también anotamos algunas cosas de las que dijeron ustedes que nos gustaría resaltar, así que les vamos a compartir algunas cositas. Algo en lo que enfatizamos un montón, pero que creo que vale la pena decirlo 1000 veces, es justamente que la transición energética justa también tiene que ver con el aspecto social y el aspecto de justicia social y de justicia económica para los grupos socioeconómicos más vulnerables, incluso. Y bueno, como por ejemplo con lo que nos estaba contando Aaron, gracias a Vemo, los conductores obtienen un 20% de ingreso en sus bolsas. O sea, como realmente trabajamos para cuidar al planeta y trabajamos también para incorporar a personas que son más vulnerables en algún punto y eso me parece súper valioso. Sí, yo agregaría a eso, Nat, que como parte del sector financiero tenemos la responsabilidad de crear las condiciones necesarias que incentiven la descarbonización y den acceso al financiamiento inclusivo y sostenible a la población. O sea, este es un compromiso que nos impulsa diariamente en Vemo a innovar y lograrlo.
y que la electrificación es posible y está aquí. Buenísimo. Mel, ¿querés compartir alguna cosa? Y bueno, de lo que platicabas también, nada más para sumar, algo a esta oportunidad que tenemos es justamente que el costo de la energía eléctrica es 1/3 del costo del combustible, ¿no? Y obviamente no incluyen todas estas cosas negativas como el calentamiento, los efectos de gases de efecto invernadero, los efectos en la salud, etcétera. Entonces, es una transición tan obvia, pero le tenemos tanto miedo que justamente tenemos que empezar a cambiar la mentalidad en ese sentido. Totalmente. Y para mí algo también muy, muy valioso que hablamos y que dijimos es que la transición energética es con las comunidades adentro, como decía Luciana, es escuchando realmente a las comunidades y teniendo en cuenta sus necesidades, sus características propias para poder adaptar las soluciones a los problemas, pero también a la cultura propia de cada lugar, ¿no? Y no llegar a imponer una solución sin tener una escucha real de quién nos está recibiendo. Justamente, no sé si quieran agregar alguna otra cosa, alguna otra pregunta que tenga el público. Estoy buscando. Nos había quedado pendiente, igual hicimos el cierre, pero como tenemos unos minutitos lo agrego, una pregunta que hizo Conrad sobre financiamiento. Sí, dice, estoy trabajando en una evaluación para un proyecto de electromovilidad y me gustaría saber si tienen algún consejo para acceder a inversionistas y financiamiento verde. Pues, igual y Conrad, considerando esto, es muy importante transmitirle al inversionista qué es lo que estás haciendo y cuál es el impacto que va a tener socialmente y en temas de ecosistema el proyecto. Entonces, al saber transmitir esto, te va a ayudar a poder tener acceso al financiamiento verde, ¿no? Y pues contar la historia de las personas y de los humanos que están detrás, no solamente quedarse en la presentación, por decirlo así. Te va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias. Sí. Justamente hay un formulario en el chat, por si nos pueden ayudar a dejarnos su opinión para poder ir respondiendo y si nos regalan unos minutos para responderlo y para poder mejorar y ver qué les pareció esta charla. Bueno, creo que no nos quedaron más preguntas. Si quieren agregar algo, Aaron o Luciana, antes de irnos, ya estamos llegando. Nos quedaron 8 minutitos libres, pero la verdad es que creo que hemos abordado muchísimos temas y estuvo súper interesante. Me encantó escucharles, me encantó conocer en profundidad o salir de lo que estuve leyendo de las entrevistas y poder hablar cara a cara en algún punto sobre todo lo que hacen. Es realmente inspirador. De vuelta les digo que es una inyección de esperanza frente a veces a una realidad que parece que por delante todo es complicado, así que se los recontra agradezco. Y gracias por haber aceptado ser parte de esta charla. Gracias a ustedes, Nat, Mel, Luciana, encantado. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Un gusto, Aaron, también conocerlos a todos. Me quedo con una pregunta que vi por ahí perdida que no la contesté, que es ¿por qué trabajamos en zonas rurales? Y la verdad que la primera respuesta es porque como empezamos con energía eólica y es nuestro principal foco, la energía eólica es más difícil de trabajar en las ciudades por los vientos. En el campo tenés más espacio y el viento pasa, se llama viento laminar, y en cambio en la ciudad tenés muchos remolinos, muchos golpes y el aerogenerador no puede trabajar tan bien con esos vientos turbulentos. Así empezó todo, digamos. Ahora ya nos abrazamos a lo rural, pero eso fue. Era por eso. Me encanta. Les invito a que hagamos una sonrisa a cámara, así la gente que está del otro lado del equipo nos ayuda a sacarnos una foto antes de cerrar. ¿Sonreímos? Dale. Estoy tratando de hacerlo yo. Por si el equipo no lo estaba haciendo, por las dudas lo resolví. Bueno, mil gracias a las personas que se sumaron por habernos acompañado. Les recordamos que queda otra charla que va a ser, si no me equivoco, en febrero. Así que esperamos que nos acompañen también en esa oportunidad.
Y no dejen de ver la primera charla. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y por conectarse. Mil gracias. Buenísimo, Gracias. adiós, gracias. Adiós.